Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Voy a hablar un poco de la situación geopolítica mundial. Tenemos con que la llegada de Trump al poder, Estados Unidos viene cambiando muchas de sus políticas con respecto a su posicionamiento en el mundo, de manera bastante sorprendente. Por ejemplo, tenemos que hace poco la administración Trump desmanteló lo que eran distintos aparatos de propaganda e influencia en distintas partes del mundo, algo que ni los gobiernos más delirantes hostiles a Estados Unidos podrían haber llegado a soñar, está sucediendo. Por ejemplo, tenemos que Voice of America, este conjunto de medios, principalmente una radio, nace como una radio que tenía como objetivo influir en Latinoamérica, para que no cayera en lo que en ese momento era la esfera de influencia del Tercer Reich. Bueno, está siendo desfinanciada, lo mismo va a pasar con, con otro medio cuyo objetivo era similar, aunque principalmente también para combatir el comunismo, luego que vino después, ¿no? Perdón, que es Radio Free Europe, también eso va a ser desmantelado, desfinanciado. TV Marti, que tenía como objetivo a la población cubana, también Radio Free Asia. Bueno, estas políticas que estamos viendo nos llevan a pensar que esta vez es verdad que hay un cambio de época, que Estados Unidos está replegándose sobre sí mismo. A esto habría que sumarle también el desfinanciamiento de USAID, que más allá de lo que llevaba a cabo programas humanitarios en casi todo el mundo, era también una herramienta de poder blando y de poder imperial de Estados Unidos. Entonces, tenemos esta situación en la cual Estados Unidos se está replegando poco a poco sobre sí mismo, mientras que otros poderes no lo están haciendo, sino a veces todo lo contrario. Por ejemplo, Rusia no solo está ejercitando el poder blando en prácticamente todo el mundo, tiene mucho poder blando en Europa, en Latinoamérica, en varias regiones de África y en Asia. Y este poder blando a veces tiene resultados muy buenos, como fue lo que está haciendo esta retirada general de Francia del Sahel, que está muy relacionada a la influencia rusa. Los rusos le dieron herramientas a los gobiernos de estos lugares para poder sacar a los franceses finalmente de esa región. Eso fue una victoria del poder blando ruso, por ejemplo. Bueno, ahora tenemos esta situación nueva y podemos analizarlo de distintos puntos de vista y analizar también de distintas dimensiones. Tenemos, por ejemplo, esta nueva política estadounidense que busca poner aranceles a, por ejemplo, Canadá, México. Obviamente esto está en negociación, se va para atrás y para adelante con respecto a esto. También aranceles con respecto a Asia y a otros lugares del mundo. Esto es una política neoaislacionista, viene en sintonía con eso, pero en el gran esquema de las cosas tiene que ver con querer recuperar el poder industrial que estaba, bueno, de hecho está ahora en China, y que este poder industrial vino de la mano de influencia y de capital estadounidense. Bueno, lo que se está buscando ahora es que esto vuelva a Estados Unidos. Como paso intermedio, que fue el compromiso de algunas administraciones estadounidenses, porque esta política ya venía incipientemente antes, ahora se está yendo a fondo con esto, fue el nearshoring, que era sacar el capital estadounidense de China y llevarlo, por ejemplo, a Vietnam, a India, Indonesia, llevarlo a México, bueno, a distintos lugares del mundo, para debilitar a China. Bueno, esto no está funcionando. Esta política de nearshoring no funcionó y ahora se está intentando, justamente volver a industrializar a Estados Unidos, compitiendo, o mejor dicho, interviniendo en la competencia del mercado global. Esto tuvo consecuencias negativas malas para lo que fue la bolsa de Estados Unidos, y algunos ya están hablando de una recesión de la mano de este cambio tan profundo de políticas. Hoy en día tenemos que el poder industrial, sin duda alguna, está en China. En China hay alrededor de 129 millones de trabajadores en el sector industrial.
Mientras que en Estados Unidos tenemos que hay entre 14, 15 o 16, vamos a ir con la cifra más alta, 16 millones de trabajadores en el sector industrial. Entonces tenemos que hubo un cambio, teniendo en cuenta que Estados Unidos fue un país muy industrial, probablemente la primera potencia industrial en el siglo XX. Bueno, esto ya cambió totalmente. Y tenemos países que no tienen el poder geopolítico de Estados Unidos, que sin embargo tienen un gran poder industrial, como por ejemplo Alemania, donde hay casi 8 millones de trabajadores industriales. Bueno, en Turquía hay 5 millones, en Italia hay alrededor de 4 millones. Después tenemos otros países como Japón, alrededor de 11 millones de trabajadores industriales. Rusia, que también sufrió un gran proceso de desindustrialización, tiene alrededor de 10 millones de trabajadores industriales. Indonesia, un país que en general ignoramos bastante, tiene bastante también trabajadores, alrededor de 16 millones. Luego tenemos obviamente el gigante, o el otro gigante de Asia, que es India, que tiene alrededor de 57 millones de trabajadores en el sector manufacturero. Y así podríamos hablar de otros países. Polonia también es un país que se industrializó mucho, tiene alrededor de 3 millones y medio. Acá no se ve muy bien, pero es 3 millones y medio. Corea, bueno, hay otros países muy importantes, pero si comparamos las dos principales potencias del mundo, China y Estados Unidos, evidentemente China gana. China tiene muchísimo más trabajadores y es, bueno, es el principal productor de productos industriales, valga la redundancia, productos manufacturados, perdón, mejor dicho. Y Estados Unidos está muy atrás. Hoy en día, la principal exportación de Estados Unidos no es un producto tecnológico, no es, hasta hace poco había sido lo que es aeronaves, lo que eran aviones. En 2007 fue el último año donde ese fue el principal, la más importante exportación. Hoy en día, y desde el 2008 en adelante, es el petróleo. El petróleo es la principal exportación de Estados Unidos, lo que nos muestra cómo cambió el perfil de este país. Mientras que China exporta productos industriales principalmente y otras cosas. De hecho, este cambio en la matriz de Estados Unidos es profundo, tiene que ver con justamente la ambición de su clase alta y la subestimación de los chinos. Hoy en día Estados Unidos exporta alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, petróleo y gas natural. Algo que podría ser el perfil de exportación de un país mediano, una potencia mediana, no pega mucho con lo que es la principal potencia del mundo. Ahora, ¿cuál es el poder real de Estados Unidos? Evidentemente, en lo que es industria, no gana. No solo no gana con respecto a China, que ya le sacó mucha ventaja, sino que no gana con respecto a una hipotética Europa unida. Europa se desindustrializó menos que Estados Unidos. Estados Unidos tenía mucha ventaja sobre Europa. Sin embargo, hoy en día Europa, una Europa unida, si la pensamos como un polo de poder, es más industrial que Estados Unidos. Rusia se desindustrializó más que Europa. Bueno, entonces tenemos estos 4 polos de poder y en lo que es la cuestión industrial gana China, evidentemente. Luego estaría, bueno, no quería tocar todavía este tema, pero India, que también tiene un poder industrial no solo grande, sino creciente, y se están sofisticando. Y luego tendríamos las 6 grandes potencias del mundo, que vienen para abajo, que son Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos ahora quiere cambiar esto a través de, por ejemplo, los aranceles, que el gobierno, el Estado está interviniendo en las industrias, por ejemplo, lo que es la tecnología de la IA, las criptomonedas y otro, porque realmente están viendo que se están quedando atrás de todo. Los chinos no solo le ganan en poder industrial, sino también le ganan en tecnología, en descubrimientos científicos. Cada vez se está generando una ventaja más grande de China, que gana por sobre Estados Unidos, con una Europa rezagada y una Rusia también muy rezagada.
Ahora, si vamos al aspecto de lo que es la parte militar, que muchos dicen que Estados Unidos, de hecho, es la primera potencia del mundo porque es la policía del mundo. Y acá estaría este esquema que viene de varias décadas atrás, en el cual Estados Unidos se perfila como el lugar seguro del capitalismo, el país del capitalismo y el país que garantiza el mercado global. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos habría sido como el policía del mundo, China era la fábrica del mundo, junto a otros países, ¿no? Obviamente esto iría también México, como dije, hay otros lugares industriales en el mundo, no Estados Unidos justamente, habría otros lugares industriales en el mundo, y Estados Unidos era el que protegía todo esto, este sistema, a través de su fuerza militar, y como compensación de garantizar este sistema mundial, lo que obtenía Estados Unidos era capital. Entonces toda la gente y las industrias y las empresas de todo, bueno, de todo el mundo invierten en Estados Unidos como lugar seguro, ¿no? A pesar de que Estados Unidos es un lugar deficitario, es un país deficitario hace mucho tiempo, tiene un déficit gigantesco, pero el esquema global se había armado así. Estados Unidos, policía del mundo, obtenía capitales, porque era justamente el núcleo del capitalismo, al mismo tiempo que tiene un déficit que a nadie le importaba, nadie estaba deseoso de cobrar la deuda que tiene Estados Unidos, todo lo contrario, era una manera de mantener a todo el sistema andando. Ahora, Estados Unidos, si bien se benefició muchísimo de esto y el trabajador, lo que sea el ciudadano promedio estadounidense se beneficia de esto porque tiene un poder adquisitivo inmenso comparativamente a otros lugares del mundo, parece que llegó a su límite. Y esto es por distintas razones. Obviamente no creo que se pueda simplificar este proceso, pero hoy Estados Unidos quiere cambiar. Por un lado, atacando el déficit, como dije previamente, cobrando aranceles, pero no solo eso, sino también dentro de lo que es Estados Unidos, ir regulando más el gasto público, que es lo que está intentando la administración Trump de manera muy burda, de hecho, y por eso está cometiendo este tipo, no sé si errores, pero está teniendo este cambio de política gigantesca en el cual se está atacando el imperialismo estadounidense desde Estados Unidos y desde la visión de que es un gasto. Entonces vemos cómo se ataca a lo que es el déficit, con recortes gigantescos en el gasto público, y los aranceles también buscan generar que la riqueza estadounidense se quede allí y que el sector industrial y tecnológico se proteja y se desarrolle cada vez más. Entonces, obviamente, si Estados Unidos va por ese camino, no va a poder ser más la policía del mundo, porque ser la policía del mundo implica un gasto enorme. Recordemos, que Estados Unidos gasta muchísimo dinero. Estamos hablando de que en 2023 el gasto estadounidense en defensa habría sido de 916 mil millones de dólares. Muchísimo. Estamos hablando de un gasto enorme que es bastante ineficiente, hay que decirlo, que está muy ligado este gasto a la política interna de Estados Unidos, a los contratos militares, a distintas fábricas militares que hay en distintos estados, que generan mucho trabajo, y también a mantener al personal militar. Estados Unidos tiene un personal militar numeroso, estamos hablando de alrededor de 1.300.000 personas, además de las reservas militares, que sumarían más de 2 millones de personas, que es muy grande para lo que es el promedio mundial. Inclusive per cápita, es muy alto. Ahora, tenemos que, al abandonar el rol de policía mundial, Estados Unidos puede empezar a bajar ese gasto militar y ocupar ese dinero en otras cosas. China, por ejemplo, tiene un personal militar más grande, pero proporcionalmente a lo que es su población mucho más chico, de alrededor de 2 millones de personas. Y el gasto militar chino es de, también estas son estimaciones, obviamente puede variar mucho en la realidad, de 296 mil millones de dólares, que es menos de la mitad
de lo que gasta Estados Unidos, bastante menos, creo que me faltaron acá varios ceros, 296 mil millones de dólares, bueno, y que en realidad representa del porcentaje de su PIB o PBI, mucho menos que el gasto estadounidense. Estamos hablando que representa el 1,7% del PIB. Mientras que lo que dije previamente del gasto militar estadounidense representa el 3,4% del PBI. Entonces China no se perfiló nunca como un país militarista, como la policía del mundo, como el garante del sistema y de los mercados globales. De hecho, se benefició, como otros países, del rol que tenía Estados Unidos, que atacaba a lo que consideraba los estados rebeldes, los estados que podían poner alguna traba a este sistema de intercambio. Y este sistema de intercambio, la globalización misma, está en entredicho. Recordemos que hubo, no ni siquiera por un factor geopolítico, sino meramente por un factor técnico, lo que fue cuando se tapó el canal de Suez. Por primera vez, que fue una cuestión técnica. Y esto realmente mostró cuán frágil es la cuestión del comercio internacional. Que por un accidente totalmente prevenible, el comercio internacional podía entrar en crisis. Y luego ahora tenemos cuestiones geopolíticas, que es la intervención de Yemen acá para bloquear a Israel. Y nuevamente se está usando masivamente ir por el sur de África para el comercio entre Asia y Europa. Y el canal de Suez medio que está en peligro de caer en desuso prácticamente. Bueno, entonces acá tenemos que esta idea, que ya no es la globalización, en ese sentido Trump y otros líderes son sinceros de que están en contra de la globalización, ya que por ejemplo Carl Schwab, el famoso intelectual economista, habló ya de una regionalización, de que cada región se integrara económicamente, pero naturalmente se iba a ir debilitando lo que es el comercio mundial por estos problemas que tienen hoy en día, ya porque políticamente, tecnológicamente, no es muy viable. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos está haciendo lo correcto. Frente a un mundo que tiene problemas y frente a un rol como policía que ya no quiere tener, lo obvio sería justamente reforzar su rol en su región. Anexar Canadá, por ejemplo, como dice Trump, anexar Groenlandia, someter a Latinoamérica en general. Son políticas lógicas si el globalismo está por desaparecer. Si el mercado mundial ya no es el mercado mundial, bueno, entonces sí, lo que está haciendo el gobierno de Trump es totalmente lógico. De la misma forma es lógico que Europa se una cada vez más, que se proteja cada vez más y se cierre a la influencia de África y Medio Oriente, a los problemas de Medio Oriente, y se cierre también a la influencia rusa. Y todo lo que vemos ahora, tanto del lado tecnócrata europeo como del lado más conspiranoico nacionalista, apuntan un poco a eso. Inclusive con las grandes diferencias políticas internas, se va hacia eso. Y China, por su parte, parece ser como el último bastión de la globalización. China quiere que de hecho esto no pase, sino que se mantengan abiertos los mercados mundiales para poder llevar sus productos manufacturados a todo el mundo, sin restricciones. Entonces es una posición opuesta a la que tienen, Estados Unidos hoy en día y muchos gobiernos europeos. Ahora, teniendo en cuenta todos estos factores, ¿quién se perfila como el que está más fuerte para esta etapa? Evidentemente, me voy a repetir, es China. China no solo no tiene los problemas internos que tienen los países democráticos occidentales, desarrollados estoy hablando obviamente, sino que tiene un sector industrial enorme, tiene un brazo militar enorme con un gasto relativamente bajo, está justo en el lugar indicado en el que puede sacar rédito de su población enorme, su riqueza enorme, sin embargo gastar poquito comparativamente a lo que tienen ellos, ¿no? Obviamente, a diferencia de Estados Unidos que tiene que gastar muchísimo más. No tiene las divisiones internas de Europa,
Europa, yo hablo como polo de poder, pero evidentemente no tienen todavía un órgano ejecutor ni un órgano ejecutivo, así que es muy difícil realmente tomarlo en serio como polo de poder. Y Rusia es un polo de poder, sin duda, pero está eh, en retroceso con respecto a su punto más alto, que fue durante la Unión Soviética. Todavía se está viendo ese retroceso, si bien hubo cierta, entre comillas, contraofensiva, tomando algunos pequeños territorios, evidentemente perdió más de lo que ganó, y entonces más bien parece dedicarse a socavar el poder europeo en las zonas periféricas, lo que sería Medio Oriente, lo que sería África, lo que sería América Latina, y bueno, infiltrarse donde pueda, Estados Unidos, Europa, no donde pueda, para desestabilizarlos, como una especie de venganza histórica, realmente a ser sinceros. Pero en poder industrial y en poder militar está bastante mal. Ahora, yo sé que hay muchos que van a decir, bueno, en poder militar está bien, y es verdad que Rusia tuvo que desarrollar nuevas tecnologías por esta última guerra, ¿no?, que tuvo. Está a la vanguardia de muchas tecnologías y tácticas militares, eso es cierto, pero yo creo que, de hecho, al llegar a la paz a Ucrania, que es una posibilidad cada vez mayor, eso realmente no le sirve para nada. Estar a la vanguardia de eso, más que bueno, para vender armas, para reforzar su sector de exportación de armas y exportación de accesorios militares. Pero más allá de eso, si no planea una expansión territorial, no sirve para mucho, ya que Rusia no tiene el papel que tiene Estados Unidos de policía mundial. A Estados Unidos le serviría mucho más eso que a Rusia, porque Estados Unidos tiene bases por todos lados, Rusia no, Rusia tiene muy pocas bases, también tiene algunos puestos de avanzada en algunos lugares del Medio Oriente, de África, de Europa mismo, tiene algunos puestos de avanzada, pero no creo que realmente lo beneficie. Rusia lo que necesitaba era encontrar una manera de influir en el mundo y de ir ganando poder. Y por ahora no lo está encontrando más bien la manera de dañar a Europa y dañar a Estados Unidos, pero no de reforzarse a sí misma. Demográficamente es un desastre, económicamente es mediocre, y militarmente sí le va bien. Eso sí, hay que decirlo. Y también la tecnología aeroespacial es buena. Bueno, y lo que es la sociedad rusa es una gran incógnita, ¿no? Evidentemente hay mucha propaganda de un lado y del otro y es difícil saber siquiera qué está pasando, cuán popular es el gobierno realmente, cuán satisfechos están los rusos con su sistema, con su economía. Es muy difícil de saber. Ahí podríamos obtener, si tuviéramos información, algo sorpresivo, que podría ser que los rusos realmente están de acuerdo con todo lo que está pasando o no están de acuerdo con todo lo que está pasando. Ambas posibilidades, bueno, hay que tomarlas en cuenta. Bueno, lo que es Europa por su parte, industrialmente son buenos, tienen poder industrial. Militarmente va mal, depende de Estados Unidos y bueno, tienen pocas fuerzas armadas, gastan poco y la tecnología es mediocre. Y lo que es socialmente, están muy divididos, tanto por la influencia rusa como por sus problemas reales internos de un continente que durante siglos se autodestruyó regularmente. Ahora, bueno, hace bastantes décadas que no sucede, de mantener eso y de hacer una integración, no necesariamente tan profunda, pero por lo menos que permita una paz duradera y una coordinación de todos estos gobiernos, se podría, bueno, y mejorando lo que es la parte militar, Europa sí podría convertirse en un polo de poder importante. Y hoy en día es probablemente el principal enemigo de la administración de Trump y de esta nueva oleada que podríamos denominar neofascista o podríamos denominar de la nueva derecha. Europa es el principal enemigo, no la China comunista, mucho menos India o las teocracias de Medio Oriente, no. Europa, porque Europa, mal que mal, es el único poder o polo de poder del mundo que no solo tiene cierta prosperidad, cierto nivel de vida, sino que se respetan los derechos de sus ciudadanos en casi todo. Y a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos y Rusia, se respeta mucho los derechos de los trabajadores. Y siendo Rusia como Estados Unidos hoy en día estos poderes reaccionarios, ultracapitalistas, evidentemente
no es China, no es la China comunista que prohíbe los sindicatos el enemigo de estos nuevos poderes, sino la Europa de los sindicatos fuertes, de los contratos colectivos de trabajo, de las vacaciones largas, la que realmente se convierte en una amenaza, ya que los trabajadores de otros países lo pueden, y de hecho pasa, lo toman como ejemplo. Y se pregunta, un ruso puede preguntarse, ¿por qué los franceses tienen vacaciones? ¿Por qué los suecos tienen tantos beneficios sociales? ¿Por qué los alemanes tienen un seguro de desempleo tan alto, lo que sea, y nosotros no? Lo mismo los norteamericanos. Entonces Europa, en ese sentido, es el enemigo a derrotar de estas nuevas potencias reaccionarias hipercapitalistas. Y por eso pareciera ser que se está repartiendo el mundo entre Rusia, China y Estados Unidos, dejando a Europa afuera, y como objetivo principal yo creo que se quiere dividir a Europa nuevamente entre esferas de influencia, una esfera rusa, una esfera norteamericana, e ir desmantelando poco a poco todo este estado social que funciona, y que no solo que funciona, sino que está representado en países del primer mundo que son todavía potencias, si bien no las principales potencias, pero son potencias. Entonces Europa es el enemigo principal desde el punto de vista norteamericano actual, de esta administración, de esta oleada política, obviamente desde Rusia probablemente más, porque Rusia tiene un pasado comunista muy reciente, y la memoria de los grandes beneficios, del buen nivel de vida de los trabajadores, es reciente. Bueno, una fue, justamente con esto termino, una de las principales razones olvidadas, que en general esto se lo quiero olvidar porque hace quedar mal a todos, del conflicto en Ucrania, que los ucranianos, por lo menos una gran parte de la población, probablemente mayoritaria, inclusive en las áreas rusófonas, todo, querían integrarse a la Unión Europea. ¿Pero por qué querían integrarse a la Unión Europea? Porque la Unión Europea tiene un mejor nivel de vida. Si vemos Polonia y Ucrania y el recorrido económico y en lo que fue la sociedad, Polonia es un país próspero, donde la gente vive bien, y Ucrania es un país destruido, donde la gente vive mal. Entonces, evidentemente, y esto no solo sucedió por la guerra, sino que previo a la guerra, Polonia era 3 veces más rico que Ucrania, que cuando había caído el comunismo, tenían más o menos la misma riqueza por persona. Pasado 30 años, Ucrania estaba mucho más atrás que Polonia, que se había integrado a la Unión Europea, y los ucranianos querían lo mismo. Bueno, y ahí actuaron gran parte de los oligarcas, no todos, ya que algunos sí querían integrarse por Europa, pero una parte de los oligarcas actuaron en contra del deseo de los ucranianos de prosperidad, de vivir mejor. Bueno, y hubo otros decenas de factores que se metieron allí y bueno, tuvieron como resultado el desastre actual. Pero creo que como conclusión de este video tengo que decir que hoy tenemos un camino bastante siniestro delante nuestro, en el cual probablemente entremos a una era de autoritarismo, de pérdida de derechos, que va a ser vendida como una victoria retórica, pero es una pérdida de derechos de la gente normal, y el principal ataque de las potencias de seguir esta lógica va a ser Europa, a la cual se va a intentar destruir, se va a intentar separar a Europa, y se va a intentar también que gobiernos populistas lleguen al poder, que desmantelen todos los beneficios de los trabajadores, para así el espejo europeo deja de existir y los trabajadores rusos, norteamericanos y chinos estén más tranquilos de que no existe un lugar en el mundo donde la gente viva bien y que es inevitable aguantar cualquier explotación, porque es la única opción. Bueno, perdón si tuve una deriva ahí medio marxista, no soy marxista, pero me parece lógico el análisis, y veo que pocos ponen el énfasis en eso, y a veces se pone demasiado énfasis en la cuestión militar o en la cuestión de las conspiraciones o otras cuestiones, cuando estos temas son realmente muy importantes y afectan la vida de las personas y se dejan bastante de lado. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo, espero que les haya parecido interesante el video, pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Bueno, voy a leer sus opiniones, no voy a dejar una pregunta en particular, voy a leer sus opiniones en los comentarios. Bueno, nos vemos pronto en el próximo video. Bueno, obviamente les agradezco a mis Patreon como siempre, gracias a ellos este canal sigue funcionando. Y nos vemos pronto, ahora sí, saludos.